Bien, pues vamos a la segunda carta del apóstol Pedro, capítulo 2, versos 3 hasta el verso 9. Segunda carta de Pedro, capítulo 2, verso 3 al verso 9. Y el tema que quiero compartir con ustedes en esta tarde es una pregunta que espero que podamos contestar al final de este estudio. La pregunta es: ¿ama Dios a los pecadores que quieren abusar de su gracia? ¿Ama Dios a los pecadores que quieren abusar de su gracia? Bueno, vamos al texto, segunda de Pedro, capítulo 2, versos 3 al verso 9. Vamos a ir haciendo las lecturas, la lectura de este párrafo alternadamente. Comienzo la lectura en el verso 3 y vamos leyendo alternadamente hasta el verso 9. Verso 3: y por avaricia los explotarán con palabras fingidas, sobre los cuales la sentencia pronunciada desde antes no está ociosa y su perdición no duerme. Y no perdonó al mundo antiguo, pero guardó a Noé, pregonero de justicia, trayendo un diluvio sobre el mundo de impíos. Pero libró al justo Lot cuando estaba atormentado por la conducta pervertida de los perversos. ¿Sabe el Señor rescatar de tentación a los piadosos y reservar a los injustos bajo castigo hasta el día del juicio? Bueno, recuerde el verso 3, comenzamos con el verso 3, recuerde el tema que es una pregunta. ¿Recuerda usted la pregunta? ¿Ama Dios a los pecadores que quieren abusar de su gracia? Muy bien, ¿ama Dios a los pecadores que quieren abusar de su gracia? Es un poco larga la pregunta, pero espero que se la pueda grabar y que pueda usted retenerla, porque vamos a tratar de contestarla. Quiero comenzar ahora no trayendo a la memoria la situación que estaba viviendo el apóstol Pedro y que estaba viviendo la iglesia, sino quiero comenzar con una de las situaciones que nosotros estamos viviendo actualmente. Hay un grupo, una asociación, una sociedad que tiene reunidas a iglesias de distintas confesiones y que, si no me equivoco, surgió en Argentina, liderada por un pastor norteamericano llamado Thomas Hanks. Es un, ¿cómo se llaman esos nombres que son iguales? Homónimo, ¿verdad? A Tom Hanks, el actor, pero son dos personas distintas. Tom Hanks, líder de esta asociación que se llama Otras Ovejas, así se llama su sociedad, su asociación, Otras Ovejas, es una asociación que, si usted entra a su página, dice que ellos están buscando defender los derechos de las minorías, de los excluidos, de los que no encuentran un lugar en la religión establecida. Y cuando comenzamos, o cuando usted comienza a ver de qué se trata esta asociación, se abren menús donde aparecen los evangelios, por ejemplo, bajo el título Evangelio Subversivo. La idea es que ellos están reinterpretando la Escritura para darle lugar a las minorías. Pero ¿sabe a qué se refiere esta sociedad o esta asociación con las minorías? Está refiriéndose al homosexualismo, al lesbianismo, a todo lo que tiene que ver con la inmoralidad sexual. Ellos dicen, la religión establecida, tanto católicos como evangélicos, no le han dado lugar
A los homosexuales no le han dado lugar, incluso a la mujer se le prohíbe el sacerdocio a la mujer en la iglesia católica, se le prohíbe el pastorado a la mujer en muchas iglesias evangélicas, y esta asociación se crea con el propósito de defender los derechos de los excluidos, de las minorías. Estuve leyendo y quiero advertirle, si usted no tiene un buen fundamento bíblico, no entre. De repente, incluso hasta es perturbador lo que puede llegar a leer, ¿sí? O sea, no es nada edificante. Si leo esta información es para ver lo que están haciendo algunos en nombre de Dios para defender pecados que la Biblia ha condenado de manera tajante, ¿sí? No entre a esa página por curiosidad, no entre por a ver qué dice. Hay cosas que realmente, le repito, llegan a hasta perturbar por la manera en que hablan acerca del Evangelio. Reinterpretan pasajes como el que encontramos y que menciona el apóstol Pedro, que encontramos en Génesis cuando Dios destruye a Sodoma y Gomorra. Ellos lo reinterpretan. La iglesia ha sostenido la interpretación de que la razón por la que Dios destruyó a la ciudad de Sodoma y Gomorra fue a causa de la inmoralidad sexual, a causa de la homosexualidad, a causa de este comportamiento impío de aquellos que de hecho se ha llegado a acuñar una palabra como sodomía, ¿sí? Que tiene que ver con perversión sexual. Pero este tipo de grupos evangélicos están reinterpretando la Escritura y ellos dicen que la razón por la que Dios destruyó a Sodoma y a Gomorra no fue por inmoralidad sexual, sino que fue por falta de hospitalidad. Es decir, Dios destruyó a Sodoma porque no recibieron hospitalariamente a los ángeles. Y de hecho citan algunos textos fuera de contexto para apoyar ese punto de vista. Lo que Pedro está escribiendo no es diferente a lo que nosotros estamos viviendo. Y quiero, antes de entrar de lleno a este tema, quiero que observemos lo que el verso 3 de este segundo capítulo de la segunda carta nos dice. ¿Cuál es la razón por la que las personas, por la que pastores, maestros, grupos, iglesias están dispuestos a torcer la gracia de Dios? Recuerdan ustedes que en la primera carta, en el capítulo 5, en el verso 12, el apóstol Pedro le escribe a la iglesia casi al final, cuando estudiamos esta carta, les dice: esta es la verdadera gracia de Dios. La gracia de Dios siempre ha estado bajo fuego, bajo ataque, ha estado bajo el ataque de enemigos de Dios que distorsionan la gracia de Dios y que la convierten en un libertinaje. Y en el verso 3, regresando al capítulo 2 de la segunda carta, el apóstol Pedro nos dice cuál es la razón por la que tantas personas están dispuestas a pervertir la verdadera gracia de Dios. Según el verso 3, hermanos, si usted tiene su Biblia abierta, ¿cuál es la razón por la que los falsos maestros tuercen la gracia de Dios? Por avaricia. Ahora, ¿qué es la avaricia? Ambición de tener más. Amor al dinero. La avaricia es un deseo excesivo de poseer algo, de tener algo. Así que el apóstol Pedro enseña que la razón, la causa principal por la que muchos hombres, muchos pastores, muchos maestros, muchos líderes religiosos están dispuestos a torcer la gracia de Dios es a causa del deseo de enriquecerse, de tener más, de sacar mayor provecho, como el apóstol Pedro lo escribe. Por la avaricia, por el deseo de tener más, los van a explotar, es decir, se van a aprovechar de la iglesia, explotándolos y sacándoles todo lo que puedan por el deseo de enriquecerse. Esas palabras de las que está hablando el apóstol Pedro como palabras fingidas, es una palabra griega de la que se origina nuestra palabra plástico.
Es decir, lleva la idea de algo que se amolda con facilidad, de algo que toma la forma con facilidad. El falso maestro nunca va a tener convicciones firmes. Puede estar hablando de una cosa con un grupo y después si entra con otro grupo que tiene algunas ideas diferentes, se va a moldar con facilidad. Va a tomar la forma, su mensaje, su palabra, su predicación va a tomar la forma que se da cuenta que los oyentes están interesados en lo que ellos están interesados. Ahora, hermanos, esto es abusar de la gracia de Dios. La pregunta de nuestro tema es: ¿ama Dios a las personas que quieren abusar de su gracia, a los pecadores que quieren abusar de su gracia? Hermanos, debemos recordar, y es lo que hace Pedro con estos 3 ejemplos, les recuerda que Dios no perdona a quienes quieren abusar de su gracia, a quienes usan la gracia, usan el mensaje del evangelio para enriquecerse y para satisfacerse a sí mismos. El apóstol Pedro dice: Dios no puede perdonarlos. No los perdona. Y le decía, nosotros estamos viviendo, quizá a veces desconocemos de lo que está pasando en la iglesia cristiana en este tiempo, pero la verdad es que lo que vivieron los creyentes en aquel tiempo lo estamos también viviendo nosotros. Muchos pastores, muchos líderes de iglesias, muchos hombres están hablando mucho acerca del amor de Dios, que Dios ama, y quiero que entienda esto y que lo podamos entender a la luz de la palabra de Dios. Dios no ama a ningún pecador, sea un ladrón, sea un homicida, sea un homosexual, sea un narcotraficante. Dios no ama ni al pecador ni al pecado. No lo ama. Y lo debemos entender, hermanos. La única razón por la que usted y yo fuimos amados es sencilla. Cristo murió en nuestro lugar para que nosotros pudiéramos ser aceptados por Dios y perdonados nuestros pecados. Pero el texto es claro: Dios no ama a ningún pecador. Llámese como se llame el pecado, Dios aborrece al pecador, aborrece el pecado. Y la prueba es lo que el apóstol Pedro escribe con 3 ejemplos donde Dios es claro, donde Dios es determinante, donde Dios anuncia a todo el mundo: ni amo al pecado, ni amo al pecador. Ninguna persona que quiera abusar de la gracia de Dios va a encontrar perdón por sus pecados solamente porque diga que Dios es amor. Le decía a mi esposa mientras platicaba sobre esto de este movimiento fuerte que le digo agrupa a iglesias de todas las confesiones, iglesias. Lo que más me sorprende es que este grupo de otras ovejas se presenta como un grupo de iglesias ortodoxas. Agrupa a metodistas, presbiterianos, anglicanos y católicos romanos. Iglesias tradicionalmente, bueno, a excepción de los católicos romanos, iglesias tradicionalmente ortodoxas. Y déjeme decirle algo: este líder, Tom Hanks, que le repito, no es el actor, sino es un teólogo, no recuerdo si es anglicano o presbiteriano. Pero no es cualquier hombre que se levantó a enseñar algo, es un hombre bien preparado. Mire, lo que estábamos hablando, la eficacia de la herejía es que combina verdad con mentira. Cuando comencé a estudiar lo que él escribía, leí muchas otras cosas que no tienen que ver con su defensa del homosexualismo, y teológicamente es fuerte. ¿Se da cuenta de la gravedad del asunto? O sea, teológicamente es sano en lo que no tiene que ver con esos aspectos. Cuando comienza a hablar sobre la inmoralidad sexual, sobre el homosexualismo, el lesbianismo y otras tantas maneras de perversión sexual, es evidente cómo ha trastornado su fe. Pero en otros aspectos es recto, es ortodoxo, es
no puedo decir sano en la fe porque no lo es, pero mantiene las bases de la ortodoxia en muchas cosas. Esto es de lo que está advirtiendo el apóstol Pedro, que introducen encubiertamente herejías de destrucción. Mucho de lo que este hombre escribe es cierto, la iglesia lo ha confesado, lo ha defendido, lo ha creído, nosotros lo creemos. Mucho de lo que habla este teólogo es parte de la enseñanza cristiana de todos los tiempos, está en las confesiones, está en nuestros catecismos, él lo dice, él lo interpreta. En muchos aspectos me quedé sorprendido de la habilidad de interpretación y aplicación, porque uno puede pensar, ¿cómo es que un hombre que ha llegado a apartarse tanto de la fe pueda todavía en algunos casos hacer buenas aplicaciones de la palabra de Dios? Y eso es lo peligroso de la herejía. ¿Sí me está entendiendo? ¿Cómo es que un hombre que ha llegado a torcer tanto, que ha llegado a pervertirse tanto? La verdad es que lo único que sé de ese hombre es lo que escribe. No sé si él sea homosexual o si solamente los defienda, no lo sé. Pero ¿cómo es que un hombre que ha llegado a pervertirse tanto en su creencia, en algunos aspectos de la fe, pueda llegar a una aplicación tan correcta de la Escritura? Y me recuerda a Balaam, que siendo un hombre perverso, llegó en algún momento a ser usado por Dios para para hablar de las bendiciones que Dios había dado al pueblo de Israel. Estamos hablando, hermanos, de una situación que la iglesia ha vivido en todos los tiempos y que a nosotros nos toca vivir, que a nosotros nos toca pasar, padecer, y que debemos aprender a ser claros en nuestra fe. Bueno, antes de continuar, no sé si ustedes tengan alguna duda, algún comentario, alguna pregunta. Vamos entonces, mire, el verso 4, una vez que descubrimos los intereses de estos hombres, estos pervierten la gracia de Dios por avaricia. Ahora vamos a ver qué es lo que la Escritura nos dice acerca de lo que Dios piensa de estos hombres y de lo que Dios ha destinado para estos hombres. El verso 4 comienza con una declaración enfática, porque si Dios no perdonó a los ángeles que pecaron. Y llama la atención que el apóstol Pedro comienza, y aquí nos metemos con un problema. Judas hace alusión a lo mismo en su carta, en el verso 6, Judas 6, si alguien quiere leer el verso 6, en esto, el segundo capítulo de Pedro y la carta de Judas son muy similares. Vamos a Judas 6. Muy bien. El apóstol Pedro solamente nos dice que Dios no perdonó a los ángeles que pecaron. Ahora, Judas 6 nos informa, o es un poco más claro en el pecado de los ángeles. Según Judas 6, ¿qué es lo que dice? ¿Qué se dice acerca de estos ángeles que pecaron? Pedro solamente dice, Dios no perdonó a los ángeles que pecaron. Que no guardaron su dignidad, no guardaron su posición de autoridad. Tanto, ya sea que Pedro y Judas, les decía cuando iniciábamos el estudio de la carta, algunos piensan que Pedro se inspiró, leyó la carta de Judas, otros piensan que Judas tomó de la carta de Pedro. La verdad es que no sabemos a ciencia cierta quién escribió primero su carta, pero los dos hablan de lo mismo. Y los dos hacen referencia a un texto o a un libro apócrifo que pertenece al folclore de la cultura judía. Están haciendo referencia al libro de Enoc, donde según en este libro, ahora aquí quiero explicar algo, no sé hasta dónde Pedro y Judas consideren la historia de Enoc, que habla sobre el pecado de los ángeles, como
una historia real en todos sus aspectos, ¿sí? Pero por lo menos podemos entender que ellos consideran que mucho de lo que tiene o contiene el libro de Enoc es cierto. No sabemos si todo, pero ellos tomaron de esto considerando que la historia era real, quizá mezclada con algo de folclore, de fantasía, con algo de parte de la cultura judía, pero ellos toman de esta historia. ¿Qué es lo que nos dice el libro de Enoc? La mayoría de nosotros, o la mayoría no ha leído el libro de Enoc, no está en nuestras Biblias, pero el libro de Enoc habla acerca de que los ángeles tomaron mujeres y se casaron con ellas. Esto es muy similar a lo que nos enseña Génesis capítulo 6. Así es. Desde luego no me voy a meter en todo lo que dice el libro de Enoc, porque le repito, no sé qué es lo que Pedro y Judas consideraban como completamente real y que lo demás era parte del folclore judío, pero ellos toman esta historia como algo que sucedió y tenemos en Génesis 6 estas palabras. Génesis capítulo 6 versos 1 al verso 3. ¿Alguien puede leer, por favor? Aconteció que cuando comenzaron los hombres a multiplicarse sobre la faz de la tierra y les nacieron hijas, que viendo los hijos de Dios que las hijas de los hombres eran hermosas, tomaron para sí mujeres escogiendo entre todas. Y dijo Jehová, contenderá mi espíritu con el hombre para siempre, porque ciertamente él es carne, mas serán sus días 120 años. Muy bien, ahí tenemos la lectura. Génesis capítulo 6, el verso 2 nos dice que los hijos de Dios vieron que las hijas de los hombres eran hermosas y tomaron para sí mujeres. A lo largo de la historia han existido dos interpretaciones en la iglesia cristiana, unos que sostienen que los hijos de Dios hace referencia a los descendientes de Seth, a los setitas, a la descendencia justa, y otra que sostiene que los hijos de Dios son ángeles, que tomaron a mujeres para hacerlas sus esposas, y de ahí surgieron los gigantes de la tierra, que según dice Enoc en su libro, en el libro de Enoc, que esos hombres perversos que salieron de esta unión se convirtieron en caníbales que devoraban a humanos. Le repito, por lo menos sabemos que Pedro y Judas entendieron que parte de lo que cuenta el libro apócrifo de Enoc es verdad. ¿Hasta dónde? No lo sabemos y por lo tanto no nos vamos a meter más en esos aspectos. Pero vamos a tomar lo que sí nos dice el apóstol Pedro, lo que sí escribe Pedro y lo que escribe Judas, es que los ángeles que pecaron, que no guardaron su dignidad, que probablemente la interpretación correcta o una interpretación de peso sea referente a esto, que tomaron mujeres y que eso se refiere a no guardar la dignidad, porque los ángeles no fueron creados para el matrimonio. ¿Sí? Si esta es la interpretación correcta, estaría en armonía con lo que Pedro está diciendo, que Dios no perdona la inmoralidad o la concupiscencia, el deseo, Dios no lo perdona. Y el primer ejemplo que pone es a los ángeles que se dejaron llevar por sus impulsos o por sus deseos y que no guardaron su dignidad, es decir, que no mantuvieron su honra como seres espirituales creados para habitar únicamente en la presencia de Dios. El verso 4 entonces dice, si Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, y luego viene el verso 5, y no perdonó al mundo antiguo. Nuevamente, otra vez encontramos esa relación con Génesis capítulo 6, es decir, las dos historias están relacionadas con Génesis 6. Todo lo que nos dice Génesis 6 puede referirse a la caída de los ángeles y a la caída de la humanidad relacionadas. Ni perdonó a los ángeles ni perdonó a ese mundo antiguo. Ambos fueron condenados, ambos fueron castigados. No sé si tengan alguna pregunta, hermanos, si tengan algún comentario.
Recuerde que aquí el asunto no es que Pedro está contándonos un misterio, más bien su punto es mostrar que Dios no perdona a aquellos que piensan que pueden abusar de la gracia de Dios, dejarse llevar por todo tipo de placeres y que al final Dios va a perdonarlos. Ese es el punto. Y lo más, el peso recae en que si no perdonó a los ángeles, aquellos que fueron creados para adorarlo, para estar en su presencia, para estar cerca del Señor, para verlo cara a cara y que no guardaron su dignidad, si a ellos que estando tan cerca de Él no los perdonó, no pensemos que va a ser excepción con nosotros o con otras personas. Ese es el punto del apóstol Pedro. Lo que está haciendo Pedro es mostrarnos la severidad del pecado, la gravedad del pecado. Y creo, amados hermanos, que una de las grandes tragedias de la iglesia en la actualidad es que le hemos quitado la severidad al pecado, le hemos quitado la gravedad al pecado. Quizá con el afán, con el deseo de ser aceptados, quizá con el deseo de ser escuchados, hemos cambiado un mensaje que puede ser tolerado por el oído humano, que puede ser tolerado por las personas que nos escuchan. Hermanos, hemos cambiado ese mensaje por algo que la persona pueda escuchar. Enfatizamos mucho el amor de Dios. Dios te ama. Dios te ama, Dios te ama, Dios te ama. Enfatizamos demasiado el amor de Dios y pasamos por alto la severidad de su juicio. Pasamos por alto que Él aborrece el pecado y que la historia está repleta de testimonios de sociedades, de pueblos, de naciones que fueron destruidas porque Dios no los perdonó. Tenemos entonces, hermanos, que el propósito del apóstol Pedro en esta carta es mostrar que la gracia de Dios no significa un perdón absoluto. Quiero que me entienda. O sea, un perdón absoluto sin necesidad de arrepentimiento. Eso es lo que estoy diciendo. ¿Sí? Que te arrepientas o no, Dios te va a perdonar. O que puedes... Que Dios te va a perdonar y que puedes volver a tu antiguo estilo de vida y de todos modos, como Dios ya te perdonó, Él no puede hacer nada en tu contra. Eso es lo que pensaban los falsos maestros, lo que enseñaban los falsos maestros, y el apóstol Pedro es contundente, es claro: Dios no perdonó a los ángeles que pecaron. Tenemos dos ejemplos. Y el tercer ejemplo es el que nuevamente encontramos en Génesis. Usted recuerda la historia, cuando Abraham va, más bien usted recuerda que Abraham y Lot se separan. Lot escoge las tierras que están cerca. En Génesis capítulo 19 tenemos la destrucción de Sodoma y Gomorra. Escoge las tierras cerca de Sodoma y Gomorra. Y vamos a leer un poco la historia por si usted no la conoce, para que usted la conozca. Génesis capítulo 19, verso 1 al verso 9. ¿Alguien de ustedes quiere leer esos nueve versos? Llegaron pues los dos ángeles a Sodoma a la caída de la tarde, y Lot estaba sentado a la puerta de Sodoma. Y viéndolos, Lot se levantó a recibirlos y se inclinó hacia el suelo y dijo: Ahora, mis señores, os ruego que vengáis a casa de vuestro siervo y os hospedéis, y lavaréis vuestros pies, y por la mañana os levantaréis y seguiréis vuestro camino. Y ellos respondieron: No, que en la calle nos quedaremos esta noche. Mas él porfió con ellos mucho, y fueron con él, y entrando en su casa, y les hizo banquete, y coció panes sin levadura, y comieron. Pero antes que se acostasen, rodearon la casa los hombres de la ciudad, los varones de Sodoma, todo el pueblo junto, desde el más joven hasta el más viejo. Y llamaron a Lot y le dijeron: ¿Dónde están los varones que vinieron aquí esta noche? Sácalos para que los conozcamos.
Entonces Lot salió a ellos a la puerta y cerró la puerta tras sí y dijo: os ruego, hermanos míos, que no hagáis tal maldad. He aquí ahora yo tengo 2 hijas que no han conocido varón, y los sacaré fuera y haré de ellas como bien os pareciere. Solamente que a estos varones no hagáis nada, pues que vinieron a la sombra de mi tejado. Y ellos respondieron: quita allá. Y añadieron: vino este extraño para habitar entre nosotros, y habrá de erigirse en juez. Ahora te haremos más mal que a ellos. Y hacían gran violencia al varón, a Lot, y se acercaron para romper la puerta. Gracias. Aquí tenemos la historia de Sodoma y Gomorra. En el verso 5, mire lo que dice el verso 4. La ciudad estaba, se reunió alrededor de la casa de Lot, y dice que la rodearon de jóvenes y ancianos, toda la población hasta el último. Jóvenes y ancianos. Ahora, ¿cuál es el propósito? El verso 5 dice: y gritando al otro le dijeron: ¿dónde están los varones que han venido a ti esta noche? Y luego dice: sácalos para que los conozcamos. Esta palabra para conocerlo no es la idea de vamos a conocer a esos extranjeros. Preséntanos a tus invitados. La idea tiene que ver con relación sexual. ¿Sí? Mire hasta dónde la perversidad había llegado. No sabemos si todos eran homosexuales, pero por lo menos en todos había esa lascivia. Desde el más joven hasta el más anciano, la ciudad de Sodoma se había pervertido de tal manera que todo giraba alrededor del sexo. ¿Les suena conocido eso? Todo giraba alrededor del sexo. Si hubieran vivido en esos tiempos, tendrían publicidad como la nuestra, tendrían anuncios como los nuestros, tendrían programación de televisión como la de nuestros tiempos, todo giraría alrededor del sexo como sucede en nuestro tiempo. ¿Se da cuenta que nuestras ciudades, nuestras poblaciones no son diferentes a Sodoma, no son diferentes a Gomorra? Dice la Escritura en el verso 6 que Lot salió a la entrada, cierra la puerta y les dice: por favor, hermanos, no hagan este mal. ¿A qué mal se está refiriendo? ¿A un intento de violación por parte de esta multitud de gente hacia estos varones que habían llegado, que el texto nos dice que no eran varones comunes, que eran ángeles que Dios había enviado y que Lot invitó a albergarse en su casa? El verso 7, el verso 8 dice: Lot, miren, les ruego, tengo 2 hijas que no han conocido varón. ¿Se da cuenta que eso no tiene que ver con la hospitalidad? Toda la historia gira alrededor de un intento de hacer un agravio sexual a estos hombres, y Lot, una de las responsabilidades o de las obligaciones de una persona, de un anfitrión, era guardar la vida de sus invitados. Es decir, la vida del invitado era más valiosa que la vida de la familia. Y incluso estaban dispuestos a dar sus propias vidas con tal que la vida de los invitados fuera guardada, fuera protegida. De ahí que él actúa de acuerdo a las reglas de ese tiempo. Si quieren, les doy a mis hijas que no han conocido a ningún varón, pero respeten la vida de estos forasteros. Estos hombres, hermanos, llenos de maldad, gobernados por el desenfreno, por la lascivia, por la lujuria, se enojan con Lot y dicen: a ti te vamos a hacer más daño de lo que le habríamos hecho a esos hombres. Así que usted entiende que Lot fue también abusado por estos hombres, que fue no solamente golpeado, sino abusado. Y en el verso 8:9 dice: ellos le responden: quítate de la puerta. Y añadieron: es el único que ha venido como forastero. ¿Pretendes elegirte como juez? Es decir, ¿vas a decirnos a nosotros cómo vivir? Ahora, quiero hacer una aplicación de esto, mis amados hermanos.
La Biblia dice que usted y yo somos extranjeros y peregrinos. ¿Se acuerda usted que hace unos sábados atrás, creo que ya lo habíamos comentado, hubo una marcha en Tehuacán en favor de la familia igualitaria? ¿Se acuerda usted de eso? Que algunas iglesias participaron. Nosotros somos forasteros. Si el gobierno quiere aprobar la ley en favor de los matrimonios igualitarios, nosotros somos extranjeros y peregrinos. Que lo apruebe. ¿Sí me está entendiendo? Si quiere apoyar a los matrimonios entre homosexuales, que lo haga. Nosotros somos forasteros. ¿Sí me está entendiendo? Las leyes de ellos no son nuestras leyes. Y como dije en una ocasión, el hecho de que se apruebe una ley en favor del matrimonio, de matrimonio entre el mismo sexo, no significa que yo voy a estar obligado a practicarlo. Porque yo soy extranjero en esta tierra. Las leyes de ellos no son mis leyes. Si ellos quieren hacerlo, que lo hagan. Ahora, el punto es que Lot jamás se opuso a lo que ellos hacían, se opuso a lo que querían hacerle a los que estaban bajo su techo. Y eso es algo muy diferente, ¿sí me está entendiendo? Si yo voy por la calle y veo a dos hombres jóvenes que se están besando, que lo hagan, pero si alguno de ellos quiere intentar besar a mi hijo, eso es otra cosa completamente diferente, ¿sí me está entendiendo? ¿Sí me está entendiendo? Si ellos se quieren sodomizar, que lo hagan, pero que no intenten hacerlo con mi familia. Eso es a lo que nos debemos oponer. Y debe quedar bien claro, si ellos quieren hacerlo, que lo hagan, si quieren practicarlo, que lo practiquen, pero que no intenten obligarme ni a mí ni a mi familia a hacerlo, porque entonces ahí no estamos obligados y tenemos que aprender a enfrentar esas situaciones. La verdad es que muchos de los que marcharon en contra del matrimonio entre el mismo sexo, muchos de ellos se sienten cómodos con la lujuria, muchos de ellos se sienten cómodos con el adulterio, muchos de ellos se sienten cómodos con la inmoralidad sexual que pudiera llamarse aceptable, se sienten cómodos con ello. No debemos dar un mensaje de hipócrita, es decir, que mientras nos oponemos a algo, nos sentimos cómodos con otro tipo de pecados que son igual de graves, hablando sexualmente. ¿Sí me está entendiendo? El apóstol Pedro nos enseña qué es lo que hacía Lot en una sociedad así, qué es lo que nosotros debemos hacer en una sociedad así. Segunda de Pedro 2:8 dice, este justo, hablando de Lot, vivía entre ellos día tras día, atormentaba su alma justa por los hechos inicuos de lo que veía y escuchaba. Día a día atormentaba su alma, es decir, él se sentía atribulado y angustiado de vivir en una sociedad así, pero nunca les prohibió hacer lo que ellos querían hacer. ¿Qué significa sentirnos atribulados? ¿Realmente te angustia? ¿A qué me estoy refiriendo, hermanos? De repente, hay incluso cristianos que ven con tanta ligereza la inmoralidad sexual que de repente, incluso en sí mismos, ¿cómo le explicaré? Hacen bromas como un comportamiento amanerado. Yo no creo que Lot de repente hablando con otro hombre hiciera así como que una broma de amanerado, porque entonces el texto no diría que él se afligía en medio de una sociedad así. ¿Sí me está entendiendo? Este hombre se afligía, es decir, le dolía lo que estaba viendo, le dolía lo que escuchaba, se afligía, él sentía esa depravación tan cerca de su casa, sentía esa depravación tan cerca, pero él estaba afligido por esa situación. Ahora esa aflicción, hermanos, sin duda alguna que le llevó de algún modo a hacer algo para evitar que eso invadiera su familia.
Ahora, conocemos cómo termina la familia de Lot, la esposa convertida en estatua de sal y las hijas cometiendo incesto. Sin embargo, el texto, Pedro lo presenta. Mire, en algunas ocasiones he dicho que si no fuera por 2 de Pedro 2:8, consideraría que Lot no se salvó. Pero el texto lo presenta como el justo Lot. Vivimos entonces, hermanos, en una sociedad que al igual que Lot, al igual que la generación antes del diluvio, al igual que los creyentes de la segunda carta de Pedro, a los que en muchos tiempos, hermanos, estamos enfrentando la inmoralidad sexual y tenemos que recordar algo. Debemos ser claros en nuestro mensaje. Dios no perdona a los que no se arrepienten. No llevemos un falso perdón o no llevemos una falsa esperanza a aquellos que no quieren arrepentirse. No llevemos una falsa esperanza. Tenemos entonces 3 ejemplos que nos muestran con claridad qué es lo que Dios piensa respecto a la inmoralidad sexual, qué es lo que Dios piensa respecto al desenfreno, a la lujuria, a dejarse llevar por todo tipo de pasiones. Queda muy claro en estas palabras: no perdonó y condenó. El verso 6, condenó a las ciudades de Sodoma y Gomorra, reduciéndolas a cenizas y poniéndolas como ejemplo para los que iban a vivir impíamente. Sodoma y Gomorra son un ejemplo para todos aquellos que quieren vivir como ellos vivieron. ¿Y por qué son un ejemplo? ¿Sabe por qué? Porque en la segunda carta de Pedro, dice el apóstol Pedro, escribe Pedro, que el Señor destruyó ya una vez el mundo entero con un diluvio. Pero la segunda vez que vuelva a destruir al mundo entero será con fuego. Por eso es que dice, los puso como un ejemplo. No a los antidiluvianos, porque Dios no va a volver a destruir esta tierra con agua, la va a destruir con fuego. Y el mayor de los ejemplos es lo que sucedió con Sodoma y con Gomorra. Esto es lo que Dios piensa sobre el pecado. Esto es lo que Dios piensa sobre aquellos que tratan de abusar de su gracia. Los que piensan que Dios tolera todo tipo de pecados. No sé si usted tenga alguna pregunta, si tenga algún comentario. Ahora, recuerden esto, y debemos recordarlo con claridad. Cada vez que nosotros nos sintamos tentados a dejarnos llevar por cualquier tipo de pecado de la carne, debemos recordar, y quiero que regresemos un poco al verso 3, dice que sobre los cuales la sentencia está pronunciada desde hace tiempo, no está ociosa y su perdición no dormita. Aquí hay algo que para concluir quiero que reflexionemos. Muchas veces nosotros nos podemos pensar, si es que Dios no tolera el pecado, ¿por qué está permitiendo tanto pecado? ¿Por qué? 2 cosas que nos enseña el apóstol Pedro. La sentencia ya está determinada. Dios no está deliberando. Vamos a ver, ¿los castigaré o no los castigaré? ¿Será algo malo o no será malo? Dios no está deliberando. La sentencia ha sido dada. Segundo, el apóstol Pedro dice, su juicio, al final del verso 3, dice, su perdición no dormita. Es decir, la idea es que el castigo no está cabeceando. ¿Alguna vez le ha dado sueño en la congregación? Yo sé que sí, porque los veo desde aquí. ¿Y qué pasa cuando tenemos sueño? Cabeceamos. Estamos cabeceando. Bueno, el apóstol Pedro dice, la condenación no está cabeceando. Mire, cuando alguien está adormilado, ya sea los hijos, le decimos, levántate, despierta, ¿no? ¿Y qué pasa? Están cabeceando, sí, ahorita. Están cabeceando. Despiértate. Sí. Es decir, cuando están durmiendo, cuando están cabeceando,
habla de que somos lentos para hacer las cosas. El apóstol Pedro dice, la condenación de esos impíos no está cabeceando. Esa condenación no está lenta, ya ha sido determinada, ya ha sido dada y su perdición no está dormitando, se acerca hacia ellos. ¿Y sabe qué es lo más impresionante de lo que escribe el apóstol Pedro? En el verso 9 dice, 2:9, sabe el Señor rescatar de la tentación a los piadosos y reservar a los injustos bajo castigo hasta el día del juicio. Así que Pedro nos dice 3 cosas respecto al castigo de aquellos que practican todo tipo de pecado y no se arrepienten. Número 1, la sentencia ya ha sido dada. Número 2, su condenación no se tarda, viene pronto. Número 3, una vez que lleguen van a estar bajo castigo, 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 hasta el día del juicio. Y esto es algo que debe ponernos a reflexionar. Cuando nosotros estamos en pecado, practicando algún tipo de pecado, pensamos que estamos disfrutando de la vida. Pero yo quiero que pensemos en algo. Si 30 años disfrutaste de la vida o disfruté de la vida estando en pecado, la Biblia dice que una vez que el juicio llegue, el castigo no va a parar hasta el día del juicio. O sea que piensen esto. Una persona pasó disfrutando del pecado 30 años, muere. Y muere, voy a hacer una especulación, murió en el año 2000. Y el día del juicio es en el año 3000. 30 años disfrutó del pecado y 1000 años, castigo, castigo, castigo. En el año 3000, y esto es especulación, no estoy hablando de fecha ni nada, solamente para que me entienda, por favor, ¿sí? En el año 3000 viene el juicio, y una vez que sale de ese tormento de 1000 años en el que ya ha estado viviendo, sale no para respirar, sino para escuchar la última sentencia. Condenación eterna. ¿Valió la pena 30 años? ¿Verdad que no? ¿Será, hermanos, que Dios perdona a los impíos que quieren abusar de su gracia? No los perdona. ¿Será que Dios aborrece el pecado pero ama al pecador? No, no lo hace. El apóstol Pedro advierte a la iglesia y advierte a aquellos que se han apartado tras falsas enseñanzas, dejándose llevar por todo tipo de pecados, por todo tipo de malicia. Nosotros estamos enfrentando las mismas experiencias que nuestros hermanos enfrentaron en ese tiempo. También hay personas que se mofan, personas incluso que dicen, ¿no que Dios castiga? Dios es amor. Mírame a mí, yo vivo así, me va bien, Dios es amor. Tu Dios, el Dios tuyo es otro, pero mi Dios es de amor. Bueno, la Biblia dice algo completamente diferente. Que el Señor nos dé la gracia para poder mantener firmes nuestro mensaje y nuestra vida. Porque recuerde esto. Vivimos en un mundo donde hablar la verdad es intolerante. ¿No es cierto? Y eso no tiene que ver solamente le repito, con el homosexual, con la lesbiana. Decirle al ladrón, Dios aborrece lo que haces y te aborrece a ti por tu vida, es algo intolerante. Pero suena mucho más dramático cuando se lo dices a alguien que está practicando alguna perversión sexual, ¿no? Porque ofende sus derechos, porque ataca su libertad. Pero la verdad es que mientras más crece el pecado, más necesidad tiene la iglesia de mantenerse firme en sus convicciones.
Y eso hará que cada vez seamos vistos como gente intolerante. Como gente intolerante. Y sin duda alguna eso traerá repercusiones para nosotros. Pero recuerden esto, ¿sabe Dios librar a los justos de la tentación? Dios librará a quienes permanecemos firmes delante del pecado, creyendo en que Dios condena a todos aquellos que no se arrepienten y quieren abusar de su gracia. Dios los sabe librar. La pregunta es, ¿estaremos listos para mantenernos firmes? He escuchado, y con esto termino, hermanos, he escuchado de algunos pastores la preocupación que tienen porque escuchan que el gobierno está promoviendo algún tipo de leyes para controlar lo que predicas, que está promoviendo algún tipo de leyes para controlar el lugar donde te reúnes y situaciones así, y el llamado de vamos a orar para que no se aprueben esas leyes, vamos a orar para que no se aprueben ese tipo de cosas, para que la iglesia siga teniendo libertad. ¿Qué es lo que la iglesia ha hecho con su libertad? No hemos hecho nada. ¿Por qué tanto miedo tenemos en que el gobierno le dé la espalda a una iglesia adúltera? ¿Por qué tanto miedo se tiene que el gobierno le dé la espalda a una iglesia que, como una ramera, como la ramera de Apocalipsis, ha sacado provecho de esa alianza? Cuando el testimonio de la Escritura es de principio a fin que el gobierno nunca será aliado de la iglesia y la iglesia nunca puede ser aliado del gobierno. Ambos están en una completa oposición. La iglesia debería estar orando no porque no se aprueben leyes que nos perjudiquen, debería estar orando porque tengamos la firmeza de mantener nuestra fe y nuestras convicciones en situaciones que demanden que nos mantengamos firmes. Eso es por lo que deberíamos estar orando. Así que debemos recordar que si alguien va a librar a la iglesia, solamente puede ser Dios. Ningún gobierno puede darle la mano a la iglesia. Y cuando el gobierno da la mano a la iglesia y la iglesia toma esa mano, tenga por seguro que ha iniciado una relación de adulterio que desviará a la iglesia de Dios y le apartará de su Señor. Que Dios nos guarde de todo tipo de relación infructuosa con el gobierno. No estoy diciendo que no oremos por nuestras autoridades, debemos orar por ellos. Que Dios les dé sabiduría para mantener la ley, para mantener el orden, pero recordemos que gobierno e iglesia son dos instituciones completamente distintas y que no pueden caminar juntos, porque nuestros principios y nuestros deseos son completamente diferentes. Que el Señor nos ayude a mantenernos firmes.